3, 2, 1. Hola, bienvenidos a otro capítulo acá de la serie Sport Talks que estamos teniendo hoy desde el Sportbiz, todo by Espectro. Y bueno, hoy con unos invitados espectaculares, Luis, Nicolás y Valentina, que nos van a hablar un poquito de derecho en el deporte, ¿no? Porque muchas veces estamos muy perdidos y ni siquiera entendemos, vemos que es un show y un montón de cosas, pero no tenemos detrás todo el contexto de lo que puede ser. Luis, que me contabas acá fuera del micrófono, que es árbitro del TAS, o sea, son los que deciden cuando las cosas se ponen complejas. Bueno, Nico, que ya tenemos una relación, es más, de pronto ahorita jugamos un partidito. Y Valen, pues que es, así sí no te conozco mucho ahorita, pero nos van a dar un poquito de contexto. Entonces nada, te quiero dar la palabra, Luis. ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito del background y de qué te trae por acá y vamos hablando. ¿Cómo te parece? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, por hablar este tema que es lo que nos apasiona, que es el derecho y el deporte y cómo van unidos unos a los otros. Nosotros hacemos una distinción muy rápida entre derecho deportivo y derecho del deporte. El derecho deportivo para nosotros es lo que tiene incidencia solamente en el ámbito deportivo. Por ejemplo, un caso de dopaje. Ya. Si tú sales positivo por una sustancia de dopaje, eso tú sigues por tu vida por la calle normal. O sea, no te van a meter preso por haber tenido una sustancia de dopaje, pero sí te inhabilitan. Y para eso necesitas un abogado, claro. Y eso sería un abogado deportivo. Pero luego tienes, por ejemplo, un conflicto con un patrocinador o que si dos marcas tienen un conflicto entre esto o esto que estamos haciendo, unas conversaciones de derecho, que pasa si alguien viene y nos demanda. Eso nosotros llamamos derecho del deporte, porque no tiene influencia solamente en lo deportivo, sino en el deporte, sino en la industria del deporte. Y yo creo que eso es lo que nos vamos a enfocar más en la conversación de hoy, en la industria del deporte. Interesantísimo. Bueno, y le doy la palabra a Nico y a Valen, que nos cuenten un poquito. Bueno, pues digamos, como bien lo dice Luis, el derecho deportivo no es solo la relación de los deportistas y los clubes, también vienen las marcas, vienen las relaciones de las marcas directamente con los clubes, con los deportistas y como por ejemplo también la protección de datos, porque manejamos imágenes, datos sensibles, datos personales, un montón de cosas que muchas veces por querer patrocinar algo o a alguien se nos pasa por alto revisar estas cosas que deberían tener una regulación y de mucho cuidado precisamente, creo yo, en los contratos más que todo. Chéverísimo. No, y acá para dar un poquito de contexto, Andrew, y agradecer también por la invitación. Nosotros con Vale hacemos parte de una consultora deportiva que se llama Her Sports, que básicamente en todo lo que acaba de hablar Luis y Vale cumple dos funciones fundamentales. La primera es asegurar los intereses de nuestros clientes desde el punto de vista legal, tanto en la perspectiva del derecho deportivo como el derecho del deporte, y una segunda perspectiva que es una perspectiva netamente comercial de la generación de industria a partir del negocio. Más o menos lo que tú haces, de generar contenido deportivo, de generar activaciones de marca, de generar merchandising, bueno, de poner a mover todo ese ecosistema que hace que finalmente haya una industria monetizable, una industria con patrocinadores que, como en un evento como estos, quieran pagar un ticket por estar presentes y a partir de ahí pues se desprenden una vicisitud de circunstancias jurídicas, de contratos, de relaciones que nosotros desde nuestra área deportiva en cabeza de César Giraldo, Valentina y nuestro aliado en Barcelona, Alejandro Naranjo, cubrimos desde lo legal, porque finalmente hay un negocio. Yo cuadro contigo que me vas a hacer un documental de X futbolista, de Lucho Díaz, de Dairo Moreno, de XYZ, pero todo eso finalmente va enmarcado con una serie de condiciones jurídicas que están bajo el espectro y la sábana del derecho del deporte, desde lados comerciales y desde el derecho deportivo, de lo que tiene que ver con la práctica deportiva que comentaba Luis. Entonces ese es, creo que, un contexto muy general. Tremendo, me encanta esta charla porque, a ver, muchas veces en esto todo queda muy en, bueno, el show o el fútbol o lo que sea, y estas partes jurídicas que son tan importantes quedan en los huecos
incluso a niveles de lo que yo les digo, de lo que hacemos nosotros, que muchas veces es el documental y lo que sea, pero después no se firmó bien un contrato, o se vendió como no era, o viene alguien a reclamar unos derechos que tú no pagaste, o sea, muchas cosas que terminan estando en el ámbito del derecho y que mucha gente no conoce. Entonces, pues nada, buenísimo, me parece que es un capítulo de mucho conocimiento. No sé qué más quieren contarme un poquito de cómo ha sido este trabajo y cómo empezaron a meterse fuertemente en el derecho deportivo, porque creo que es un mundo completamente diferente al de cualquier otro estilo de derecho, ¿no? Sí, pero ha ido creciendo mucho, ha ido avanzando. Pero en los últimos 10 años se nota ya muchísimo en universidades que dan cursos, pero en firmas, por ejemplo, especializadas en temas de derecho deportivo. Yo que me dedico prácticamente a todo el tema de derecho deportivo, entonces creo que ha ido evolucionando mucho. Pero además de eso, me gustaría conversar, que fue lo que nos propusieron para la charla, ponernos en el contexto del Mundial. ¿Qué pasa si una marca que no es patrocinadora del Mundial empieza a trabajar y a utilizar contenidos del Mundial? ¿Eso es legal? ¿Eso no es legal? ¿Eso se puede? ¿Eso no se puede? Pues bueno, tiene varios matices, tiene varias cosas. La primera es que, como todo evento, pues hay unos patrocinadores. Imagínate que nosotros estamos aquí en este evento y ustedes están grabando y de repente llega una persona ahí y que nadie la ha contratado y se pone a grabar la epa, ya va. Esto es mío y esto, claro, esto me lo das a mí. Lo tengo yo, o sea, claro. sí, y no, esto es público y yo puedo estar aquí. No, no es público. Entonces, eso pasa mucho, sobre todo con eventos como el Mundial, que yo no sé cuánto le paga la Coca-Cola, FIFA, McDonald's, la FIFA y todas las cosas, pero le pagará todo el billete del mundo. Pero yo que tengo mi venta de hamburguesa en Tunja, que no soy McDonald's, pues pongo mi publicidad, las hamburguesas del Mundial. Entonces, tan olímpicamente. Claro, o sea, y se fácil, lo pongo, ¿no? Ahí, la gente, y está la foto, y me tomo la foto, es malo, en redes sociales. Pongo a Ronaldinho, lo corto, comiendo mi hamburguesa. Totalmente. Entonces, la verdad es que eso sí está prohibido. Claro. Pero más allá de la pregunta de si está prohibido o no es, tú lo hiciste. Tú pusiste en tu carrito de hamburguesa en Tunja, pusiste tu foto de Ronaldinho con la Copa del Mundial y vaina. La hamburguesa oficial del Mundial. La hamburguesa oficial del Mundial. ¿Quién te controla eso? Nadie, es imposible, ¿no? Es muy difícil. Entonces, lo que, y ya les voy a dar la palabra, disculpe que monopolicé un poco la conversación. Interesantes. Un poco la conversación. El tema es que normalmente quien te regula eso es tu competidor. O sea, el ejemplo que pusimos aquí, entonces se pone alguien aquí a grabar podcast, el primero que va a salir a saltar va a ser tú, esto es mío. Claro, yo estoy haciendo. Y después va y lo acusas con el organizador. Claro. Pero entonces, en la medida en que uno va creciendo en la escala y ya no es McDonald's, sino es Burger King, entonces ya el riesgo empieza a subir. Por supuesto. Entonces, cuando ya eres una marca gigante, claro, ya hacer ese tipo de cosas pues no es tan chistoso, ¿no? Deja de ser chistoso, claro, porque el otro parecía ser chistoso, claro. ¿De acuerdo? No, pues siguiendo precisamente con la línea de Luis, lo hablábamos precisamente aquí en Colombia, pasó un caso muy similar, por ejemplo, con Claro Televisión, con referente al tema de la Copa América, haciendo alusión, pero a la federación, al ícono de la Federación Colombiana de Fútbol, más allá de James, Falcao, Lucho Díaz, era el símbolo, el eslogan de la federación, y lo hablábamos los tres. Bueno, FIFA me va a demandar, Conmebol me va a demandar a Claro. Creo que ese aspecto como territorial es muy amplio y lo que hablábamos nosotros tres es un tema, pues el ente regulador acá de las marcas registradas, de todo de datos personales y demás, es precisamente la SIC. Ya. Por ende, digamos lo que mencionaba Luis, pues si aquí el carrito viene a poner el eslogan y demás, pues no va a ser la FIFA directamente, le va a decir al carrito, oiga, hola, vengo aquí a sancionarlo, sino va a ser el competidor directo con el ente regulador aquí en Colombia, por ejemplo. Claro. O sea, la FIFA no va a expedir una resolución de sanción
al carrito de Tunja de la calle Obvio. 3, ¿sí? Pero sí puede llegar McDonald's a decir, Vea, quíteme sí. eso porque Claramente, entonces- la SIC, Claro, ellos van a la SIC, presentan y dicen, vea, pero ahí es donde la misma marca no tiene el tiempo de ir a Tunja a hacer eso, pero si lo pone el competidor, pues ahí Claro, sí. y pues pero mira hay que unos siempre entes. empiezan con juegos legales, ¿no? Entonces, no soy la hamburguesa oficial del Mundial, pero la hamburguesa de Cristiano Ronaldo, y le pagan esa a Cristiano Ronaldo, y la gente dice, ah, bueno, es la que come Cristiano Ronaldo, pues debe ser del Mundial. Claro, O sea, pero claro, digamos ahí empiezan con esos entraría juegos. también abogados de Cristiano Ronaldo en un tema porque, por ejemplo, aquí en Colombia eso es un dato totalmente sensible, el uso de tu imagen. Claro. Pues no sé si llegue hasta el aspecto de Cristiano Ronaldo de decir voy a ir a demandar hamburguesas del Tunja porque está usando mi imagen, pero sí puede llegar a suceder una sanción precisamente de la SIC económica o hasta de cerrarte el mismo establecimiento Tremendo. por el uso indebido. Claro, tremendo. No, y acá me parece muy interesante como resumir dos escenarios que se han tocado. Uno que es el escenario inmediato, el que nos toca al cada día, el ejemplo claro del barcito que pone la promoción de la cerveza del Mundial o dice que es el bar de la selección o bueno, en mil circunstancias que parecerán en principio creativas para atraer clientes, pero al final del ejercicio es una transgresión clara Claro. a los derechos de propiedad intelectual de quien ostenta la calidad de ese símbolo marcario. Claro. Eso en el contexto nacional, que como lo dijo Luis y Valentina, regularlo es muy difícil. Ahora está el contexto digital. Finalmente, yo creo que este 2026 va a ser el año con mayor cubrimiento digital del Mundial. De la historia, además. La porque historia. Casi que cada persona es una propia, Exacto. un propio difusor de contenido, Un ¿no? difusor de ¿Y contenido ¿Cómo controlas eso, además? No nos dejas entrar el celular al estadio, no hay forma. Totalmente, entonces ahí hay muchos matices, porque está el tema de los derechos de transmisión, que solo el hecho de tú agarrar tu celular y grabar el gol en el estadio y subirlo a tus redes sociales puede considerarse una transgresión a los derechos de transmisión de quien tenga los derechos. Sí, Segundo, si tú eres un creador de contenido y dices, no, estoy acá en Burger King y me estoy comiendo la hamburguesa más rica del Mundial 2026, si eres un influenciador y eso está en un entorno digital, la FIFA ya tiene protocolos de inteligencia artificial para detectar todas las publicidades que se hagan bajo ese parámetro de contenido, para rastrear quién está utilizando enseñas comerciales como Mundial, Copa del Mundo, incluso en relación con sus patrocinadores, porque hay numerales o hashtags que dicen Visa patrocinador del Mundial. Si tú transgredes esa propiedad vas a tener las consecuencias. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias? ¿Quién te va a venir a demandar? Que esa es la segunda pregunta. Eso es difícil. ¿Va a llegar la FIFA a Colombia si tú eres un creador de contenido a decirte, ven, tú me generaste un perjuicio, págame? Muy probablemente no, pero han habido casos en los que ha ocurrido. Han habido casos en los que ha ocurrido. Es un riesgo que la gente mirará si asume o Claro, no. es un riesgo, pero pues acá yo creo que la charla se trata de eso, como de entender que sí hay terrenos grises en la que los creadores de contenido tienen que tener muy claro cuál es el contexto en el que están cruzando la línea Chéverísimo ese tema. para que desde un punto de vista legal no vayan a tener inconvenientes. Tremendo. Ahora, bajo la premisa principal de que la probabilidad de ocurrencia de que llegue la FIFA a cobrarte 100 millones de pesos porque generaste un perjuicio Está muy difícil. es complicado, pero todo va te atienes y más si ya tiene inteligencia artificial detrás que Claro. ni siquiera tiene que poner a alguien, sino son máquinas buscando máquinas. ¿Dónde va a haber problema? Cuando eso se escala a nivel mundial, y ha pasado, y son casos que han pasado a nivel mundial de que, digamos, patrocinadores, el ejemplo que ponían, de que tú decías, que no, que yo no soy el patrocinador del mundial, pero sí soy el patrocinador de Cristiano, de Messi, de Pepito, de Perencito, entonces hago una publicidad y pareciera que soy el patrocinador del mundial. Y en principio eso no es ilegal, Claro. pero habrá ver cómo trazar esa línea si hay una transgresión jurídica o si se vulneran los derechos del que pagó 100 millones para estar ahí. Oye, a mí me encanta este tema y la verdad creo que es un tema bien interesante. Quiero ponerles dos ejemplos que son claros que han pasado. Bueno, primero uno, y es que
yo les digo en las regulaciones de los estadios, y pues como saben yo hago contenido deportivo todo el tiempo, sí es muy claro que te dicen no puedes filmar con una cámara profesional, pero ¿quién controla esto? Porque es que esto ya, yo tengo un Xiaomi 15T Pro que es 6K con lentes de cine, esto es como una cámara de hace 20 años, no, de hace 5 años, el mismo nivel. Entonces, si yo pongo ahí, me pongo a streamear el partido, ¿cómo lo controla el ente que compró esos derechos? Se vuelven 20 millones, no sé, 65.000 o 70.000 streamers dentro de un estadio. ¿Cómo te sientas a decir no pueden mostrarlo? Y el segundo punto es un punto que es muy, muy interesante acá, que pasó en Colombia, y fue hace unos años, que un banco de acá, no voy a decir el nombre, sacó unas estatuicas de fútbol y lo hicieron olímpicamente y dijeron... Lo puedes decir porque ya la sentencia es pública. Ah, bueno, puede decir el caso Bancolombia le pareció que era muy bonito sacar la figurita como del ego del pibe y de Faustino, y terminó en una demanda multimillonaria que a Bancolombia le tocó asumir, precisamente por ser tan olímpicos y de... Sí fue Bancolombia. No, sí fue Bancolombia. Yo creo que Bancolombia la ganó. ¿La ganó? Creo que le tocó asumir. No me acuerdo. Creo que no. Asumió cierta parte, o creo que se sentó con cada uno de los futbolistas y le dijo, tengo tanto y arreglemos, y arregló por lo sano, pero evidentemente se le convirtió en un problema, precisamente por lo que dices tú, Nico, de saltarse las reglas tan olímpicamente. Y bueno, ya eran un banco muy grande, pues no era tan fácil como le queda al señor de Tunja decir que su hamburguesa es del Mundial, para seguir con el ejemplo. Está bueno. La primera pregunta, ¿cómo lo controlas? A través de medios electrónicos y medios tecnológicos. Esa es la única fórmula que yo tengo para controlar. Tú lo llamas streamear, pero llévalo a tema de piratería. ¿Dónde pasas eso? ¿Dónde se streamea? Entonces lo paso a través de una página web que se tumba y todas las cosas a través de temas tecnológicos. Y a través de herramientas legales, tú podrías agarrar y sacar a la persona, porque cuando tú compras la boleta atrás tiene unos términos y condiciones. Y los términos y condiciones es un contrato. Sí. Entonces, el contrato yo lo puedo ejecutar y hacer. Ahora, estas dos herramientas que yo te acabo de decir, la tecnológica y la legal, serán 10% efectivas. Menos. 6% efectiva, 3% Tienes efectiva. Que tu man de seguridad vea el streaming y sacarlo. O sea, se vuelve... Sí, no, hoy en día ya está mucho más adelantado, claro, con el tema seguro. De tecnología, y han avanzado mucho, han tumbado un chip, pero ¿cómo compites realmente ahí? Compites es, bueno, tú lo quieres ver con el tipo con el pulso así y que se perdió el gol y que no ves quién está allá por mucho que tenga la cámara 6K, o tú lo quieres ver con mi experiencia, con mi cosa, claro. con toda y al final, hacia allá es que... A la profesionalización, ¿no? No solo la profesionalización, sino el entendimiento que tenemos que tener nosotros como abogados cuando hablamos con los departamentos de comunicación, de mercadeo, de todo esto, porque yo como abogado, pues el artículo tal y la ley tal y la jurisprudencia tal, y entonces... le vale verga a la gente, ¿no? Entonces, vamos realmente a lo real. Y por último, que creo que ya se nos está agotando, creo que es importante aterrizar lo que dijeron ustedes dos, es que me agarran por inteligencia artificial, pero entonces tengo una responsabilidad territorial. Entonces, a mí me tienen que demandar en el lugar donde se está causando el daño. Vamos a suponer que es en Colombia, es en la SIC. ¿Cuánto es la multa? La multa es relativamente baja. Podría haber una demanda por competencia desleal, porque yo estoy pagando para patrocinar y tú te estás aprovechando del mismo evento sin pagar. Eso es una competencia desleal. Claro. Y esa demanda sí puede ser mucho más fuerte. Sí, yo creo que para cerrar, digamos, desde la parte jurídica y lo que manejamos en Jerez, precisamente tratar de que esos contratos, esas cláusulas con las que yo pacte con las personas patrocinadoras que me van a patrocinar,
pues estén bien estructuradas y darle el alcance precisamente del negocio o de qué es lo que quiere precisamente el cliente. Quiero promocionar tal cosa, quiero patrocinar tal cosa, pues entenderlo uno como abogado, porque como es bien conocido, por ahí dicen que los abogados complican todo si no entendemos bien el alcance de lo que quiere la persona o la empresa. Entonces, para mí, desde mi perspectiva como abogada, creo que es, y desde GER creo que lo vemos así, es tasar bien precisamente esas cláusulas y de pronto esos perjuicios que podrían llegar a conseguirse en caso de incumplimiento. Tremendo. Sí, y yo finalmente pienso que como parte activa de la industria del deporte, cada uno de los actores que desarrolle alguna actividad comercial, deportiva, jurídica, tiene que entender muy bien qué implicaciones tiene su rol en la industria. Porque si yo soy una marca, un auspiciante, y si voy a lanzar cualquier tipo de campaña de publicidad, de marketing, los nombres que tenga, yo tengo que entender cuál va a ser ese alcance y cuáles son, digamos, los requerimientos mínimos para no meterme en problemas. Claro. Porque muchas veces sí hablamos de quién me va a sancionar, pero las marcas ni siquiera saben cuál es el espectro en el que se pueden manejar. Por eso hay casos como el que tú mencionabas, el de Bancolombia, por eso han habido casos a nivel mundial con cervezas a nivel internacional. Ah, sí. Ahí estaba. Ganó. Todo ahí, le tuve que pagar 252 millones en costos judiciales a los jugadores de Bancolombia. Ah, Dios. Claro. Entonces todo finalmente se resume a eso, como a entender muy bien cuál es la dimensión de la industria y por supuesto que yo creo que los problemas más graves, volviendo al caso de los derechos de transmisión, se vuelven mediáticos y se vuelven problemas en la medida en que la gente se está enriqueciendo y el ruido que hacen con ello. Claro, yo como espectador, evidentemente estoy incurriendo en una falta a un contrato, al contrato de ticketing, incurriendo en contra de los derechos de transmisión, pero pues es una implicación económica grave, no la va a tener. Pero bueno, y hay páginas de internet que seguramente acá todos conocemos de antaño que se han caído y que han trabajado con la piratería 50, 60 años. A esas personas sí es muy probable que les caigan como les han caído. Como le cayó a Pirlo TV y toda eso. Exactamente, que, claro, por evidentes razones. Porque se le fue hondo, ¿no? Porque la monetización ya empieza a incomodar, por supuesto. Porque es que con toda la razón, porque pues, exacto. O sea, no están sacando un peso y sigue viéndose... Y en un marco como el mundial más. Entonces que yo creo que la responsabilidad de los departamentos de marketing, de publicidad y de nosotros como abogados es prevenir y en el eventual caso de que haya alguna infracción, tener el ecosistema y el contexto muy bien mapeado en la cabeza para saber si verdaderamente hay una infracción o no. Porque no todo lo que pinta infracción lo es. Ya, tremendo. Bueno, no, pues yo me podría acá quedar hablando 10 horas con ustedes porque este tema me parece fascinante y no de mucho conocimiento, pero ya nos toca ir cerrando. ¿Quieren dejar un comentario final, algo que nos quieran contar para que la gente aprenda un poquito más sobre estructuras legales en el deporte y las redes de cada uno de las empresas? Y muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes y a Sportbiz y a Álvaro y todas las cosas por la invitación. El mensaje no sería legal sino justamente abrir este tipo de espacios. Yo siempre digo que mi competencia no son las otras firmas de abogados, los otros abogados que a lo mejor nos podamos quitar clientes. Mi competencia real es el desconocimiento. Si mi cliente, mi potencial cliente, no sabe que ni siquiera existe un abogado deportivo al que pueda contratar, mucho menos me va a contratar. Entonces, agradecido por este tipo de espacios. Espectacular. Y mis redes sociales son @jurisdeportiva, juris con J, en todas las redes sociales. Espectacular. No, también agradecer y comparto la idea de Luis que más que competencia lo que tenemos que hacer es precisamente crecer esta comunidad académica, educativa, de experiencias de este tipo, que es lo que va a hacer realmente hacer crecer y que precisamente no se generen más
problemas o incumplimientos o este tipo de cosas, sino que precisamente cada vez robustezamos más esta industria y esta comunidad que está creciendo. Y nuestras redes son Her Sports en Instagram, para que pues nos sigan y ahí estaremos también. Saludes a César, compartiendo. saludes a César, que Literal. ya nos hemos tenido un par de reuniones con César para otros Exacto. temas que estamos hablando, ¿no, Nico? Exactamente, así es, Andrew, y agradecerte por el espacio, felicitar obviamente a la organización, a Álvaro, que en tiempo récord logró traer Tremendo, en un Álvaro. gran espacio a muchos profesionales muy importantes de la industria del deporte. Tremendo, Y Álvaro. justamente esa es la invitación, que se requieren espacios de profesionalización, porque muchas veces la industria del deporte, y es el comentario de todos, ¿no?, que esto es un círculo muy cerrado, pero en la medida en la que hayan más profesionales idóneos y capacitados para desarrollar esta industria, van a haber oportunidades para todos y negocios para todos. Entonces, esa es la premisa principal, ya las redes las dijo Vale, y no, muchas gracias, Andrew. Tremendo. Gracias. Bueno, vamos cerrando, muchas gracias. Chao, chao.